vivo y en directo con Iván García, analista político, para hablar de este informe congresal que recomienda inhabilitar por 5 años al presidente Pedro Castillo. ¿Podría llevarse a cabo? Iván, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Eli, gracias por la invitación. Sí, he leído las conclusiones de la denuncia constitucional 219, que básicamente lo que dice es que hubo un intento de transgredir la Constitución por parte de Pedro Castillo a propósito de las declaraciones que brindó a CNN en aquella entrevista con Fernando del Rincón, y en la que el presidente soltó de manera muy desilustrada y creo que, digamos, expresando con sus palabras un absoluto despropósito con relación a este tema de consultarle a la población una eventual salida al mar para Bolivia. Decía que esta denuncia constitucional considera que esta frase de Castillo ha sido un intento de transgredir la Constitución. Me parece que es un argumento feble que no alcanza realmente para sustentar o fundamentar una denuncia que busca o persigue inhabilitar políticamente al presidente por 5 años, ¿no? Como ya he dicho, fue una frase disparatada, absolutamente desilustrada, pero más allá de eso, evidentemente, el informe del congresista Wilson Soto no encuentra otros argumentos, otros indicios, otras pruebas, como podrían ser, pues, reuniones, conciliábulos de parte de Pedro Castillo, algún borrador de proyecto de ley para generar una consulta sobre esta idea absolutamente disparatada y desilustrada. Lo vuelvo a subrayar por parte de Pedro Castillo en aquella entrevista. Por lo tanto, me parece que el destino de ese informe final, si es que llegara al Pleno, va a ser el del naufragio. Sin descartar de que posiblemente ocurra lo mismo en la comisión permanente, porque esas van a ser las dos instancias por las que tendrá que discurrir este informe final. No descarto, como acabo de decir, de que esto no termine prosperando en la comisión permanente, y si ocurriera que finalmente obtiene luz verde en la comisión permanente, estoy casi convencido de que en el Pleno esto no va a prosperar, ¿no? Y que todavía está en una etapa muy temprana, ¿no? Se podría considerar, y bueno, como dice usted, Iván, aún es un proceso que tienen que ver los legisladores. Sí. Ahora, lo que quisiera consultarle también es este cambio en el discurso de Pedro Castillo, que lo vemos ahora mucho más confrontacional, el ultimátum que le dio a los congresistas. ¿Usted cómo lee esta nueva figura, incluso que reconocía que podía dar una gira al interior del país para buscar el respaldo de sus votantes? Polarizar o confrontar y victimizarse para sobrevivir. Creo que esa es básicamente la idea, entre comillas, que mueve la narrativa o el discurso presidencial en estos tiempos o en esta temporada. El discurso de Junín fue en ese sentido elocuente, ¿no? Por un lado, empezó hablando de las fuerzas realistas, que amenazan la democracia, a su gobierno, para terminar extendiendo la mano por última vez, ¿no?, a estas fuerzas, a las que, se ha dicho de paso, 2 o 3 semanas antes había acusado, señalado de ser zánganos de la política o de los partidos políticos. Y al mismo tiempo, en el camino entre estos dos momentos, el presidente tuitea una convocatoria a un gabinete de ancha base, precisamente invitando a los partidos políticos. Entonces, además del discurso polarizador, confrontacional, ¿no?, con dosis de victimización, hay también flagrantes contradicciones en esta narrativa, ¿no? Entonces, pues, en conjunto todo esto lo que nos está expresando es que no hay norte, ¿no? No hay orden, ¿no? Y no hay finalmente una capacidad para hacer política de una manera eficaz, ¿no?, de forma tal de que tengamos una ruta, ¿no?, de gobernabilidad mucho menos incierta de la que tenemos hasta ahora. ¿Qué pasa con la figura de los congresistas? Por ejemplo, denegar esta autorización para la toma de mando en Colombia del presidente Gustavo Petro y el tuit que acabamos de leer. ¿Esto beneficia o finalmente empeora la figura del Congreso? A ver, es controversial ciertamente el tema. Acabamos de ver el tuit que el presidente Castillo
ha difundido agradeciendo a mandatarios o presidentes de la región que han lamentado su ausencia. Bueno, habría que decir ahí de que nobleza obliga. Ciertamente, mandatarios o pares del presidente tienen el gesto casi por protocolo, ¿no?, de lamentar, ¿no es cierto?, la no participación del presidente Castillo. Es casi, digamos, una fórmula protocolar. Pero claro, el presidente aprovecha esto para victimizarse, ¿no?, y terminar con esta frase de venceremos, ya estaremos juntos nuevamente. Bueno, otra vez, ¿no?, la victimización por el lado del presidente, aprovechando, obviamente, que le fue denegado el permiso para asistir al cambio de mando en Colombia. ¿Pero el Congreso hizo bien? Ahí voy, justamente al decir de que el presidente Castillo aprovecha, ¿no?, lo ocurrido para victimizarse, cabe preguntarse si el Congreso tomó una decisión estratégicamente inteligente, efectiva o favorable a sus intereses respecto de Castillo, ¿no? Y ahí creo que está la controversia. Por un lado, políticamente creo que el Congreso denegó este permiso al presidente Castillo básicamente por un tema de demostración de fuerza. De poderío. De fuerza ante, digamos, la presidencia o el Ejecutivo. Creo que ese básicamente fue el motivo por el cual el Congreso, desde sus distintas bancadas, toma esta decisión en el Pleno parlamentario. Ahora, sí, adelante, Iván. No, solamente agregar de que los argumentos siguientes o subsecuentes que hemos escuchado de parte de parlamentarios de por qué se denegó son accesorios, son adjetivos, ¿no? Pero creo que en el fondo, al final, se trató de un gesto político, un acto de demostración de fuerza frente a la presidencia o el Ejecutivo, ¿no? Ahora, si esto ha sido favorable o no, me parece de que, de alguna manera, el tuit del presidente Castillo nos está dando alguna pista de si esto sumó o no sumó a los intereses políticos de la oposición, ¿no? Ahora hablar también un poco del mapa de la región, porque con Gustavo Petro en Colombia, que es gobierno de izquierda, en Chile con Gabriel Boric, Argentina con Fernández, Perú con Pedro Castillo, todo se empieza a teñir un poco de rojo, ¿no? Y estas estrategias que podría haber entre mandatarios de la región, tal vez alianzas, ¿podrían favorecer a Pedro Castillo? A ver, ciertamente en la región vemos gobiernos que han sido elegidos recientemente con una orientación o con una órbita clara o nítidamente hacia la izquierda. Eso es innegable. Ahora, no todos están en la misma página. Hay variantes, hay matices y a veces hasta diferencias significativas, ¿no?, respecto de temáticas no solo regionales, también en temas o cuestiones de agenda social. Por ejemplo, vamos a poner un caso creo que bastante elocuente. La posición de Gabriel Boric frente a temas de agenda social, enfoque de género, igualdad de derechos, que claramente expresan posiciones de avanzada, progresistas, muy liberales, van a contramano de las posiciones de Pedro Castillo en ese campo. O sea, Pedro Castillo, ¿no?, Perú Libre y otros sectores de izquierda son profundamente conservadores y seguramente no comulgan en nada de lo que Gabriel Boric y su gobierno proponen en esta esfera, ¿no?, de las temáticas referidas a agenda social. Entonces, hay también contrapuntos y diferencias significativas en ese sentido. Ahora, preguntas que creo que en estos momentos provoca la parada del gobierno frente a la región. No olvidemos de que vamos a tener una Asamblea General de la OEA en el Perú, en Lima, dentro de algunos meses. ¿Qué significa o a dónde quiere llevar el gobierno de Pedro Castillo, su presidencia, ¿no?, la política exterior cuando nombra como canciller a Rodríguez Mackey, que tiene también una posición tremenda y profundamente conservadora, ¿no es cierto?, liberal, que podría estar incluso en temas de política exterior de pronto más cerca de una administración como la de Donald Trump o quizás de la de Bolsonaro? Entonces, pregunta evidentemente que preocupa, ¿qué significa la presencia de Rodríguez Mackey en la Cancillería? Ojo, el sector de la política exterior es un sector importante y gravitante
en las cuestiones de Estado, ¿no? Y, por ejemplo, que Betsy Chávez también vuelva al gabinete después de ser censurada también por el Congreso. Puede ser llamado una provocación también nuevamente enfrentarse contra el Parlamento, como que le da un poco igual, ¿no?, las decisiones que haya tomado el Poder Legislativo y que él finalmente decida a quién poner. A ver, lo que más me llama la atención del regreso de Betsy Chávez al gabinete es que las críticas más nutridas y más intensas provienen justamente, ¿no es cierto?, del sector llamado bloque magisterial. Ajá. O del sector de Perú Libre. Y es que sienten ellos a Betsy Chávez, pues, de alguna manera como una suerte de tránsfuga que abandonó al partido, ¿no?, y que se terminó de una u otra manera ahormando, ¿no?, al gobierno de Castillo por el puesto, por el fajín y el largo etcétera que ya hemos escuchado. Pero, digamos, los mayores críticos están en ese sector, están en ese flanco, ¿no? Ahora, si esto va a generar o significa algún tipo de provocación para el Parlamento, dejó de censurar. Habrá que verlo, habrá que medirlo, ¿no? No descartaría, pues, de que en algún momento el Congreso, si es que reúnen las firmas o satisfacen los requisitos para el procedimiento, decidan convocar a la ministra Chávez a una nueva interpelación. Pero creo que se lo van a tomar con más calma y con más cabeza fría, ¿no? Finalmente, a ver, creo que la cuestión no está hoy por hoy en hacer grandes cuestiones de Estado por una cartera como la de Cultura. Creo que el asunto está, obviamente, en los temas de corrupción que están cada vez asediando con mayor fuerza, evidencias o indicios a Pedro Castillo, y evidentemente los temas de gestión pública que tienen que ver con resultados, ¿no? Totalmente. En los distintos sectores de la administración del Estado, con énfasis, creo, particularmente en todo lo que atañe a la política económica y al rumbo que ciertamente el Perú va a tener que enfrentar, no solamente este semestre de 2022 que tenemos por delante, sino también todo el 2023. Mucho de lo que no se está haciendo bien, ¿no?, mucho de lo que no se hace, ¿no?, este 2022 va a tener factura el 2023. Y un caso muy concreto, grave en mi opinión, que tiene que ver con este tema de gestión pública, es sin duda lo que ha vuelto a pasar por tercera vez con el asunto relativo a la adquisición de fertilizantes para la campaña agrícola. Ese es un tema fundamental, ese es un tema medular de gestión pública, de Estado. Y sobre eso el presidente Castillo no dice absolutamente nada, nada. Ojo, no le estoy pidiendo o reclamando al señor Castillo que entre en profundidades u honduras técnicas, pero sí podría, ¿no?, tener un discurso político sobre este tema, exigiendo resultados, ¿no?, prontos e inmediatos al responsable o a los responsables del sector respecto de un asunto que es verdaderamente vital para la campaña agrícola y, con esto, obviamente, para la alimentación de todos los peruanos. Este es un asunto vital. Y que podría estar en juego, por cierto. Por supuesto. Iván, por último, para cerrar, su percepción respecto a esta carta notarial que el presidente Pedro Castillo envía a esta casa, a Panamericana Televisión, en particular a Panorama, respecto a esta rectificación que les pide, ¿no?, de acuerdo a este reportaje que salió según la declaración exacta de Bruno Pacheco, o sea, no se ha inventado nada, que pide entonces la rectificación y de lo contrario amenaza con tomar acciones legales. ¿La libertad de prensa está en juego? Lo primero, Eli, mi solidaridad con Panamericana y en especial con Panorama, con Rosana Cueva, una colega y amiga de años. Y dicho esto, porque evidentemente la carta notarial de Pedro Castillo entraña una amenaza evidente, elocuente, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y al ejercicio libre del periodismo. Es inocultable que tal y como está planteada la carta, hay, ¿no es cierto?, un hostigamiento, una amenaza, desde el máximo cargo de poder, cual es evidentemente la Presidencia de la República, y que, como lo dice una de sus líneas, ordena, ¿no es cierto?, al programa y a su directora a rectificarse, ¿no?,
por algo que el programa no ha inventado, Para nada. no ha interpretado, ni siquiera hay una valoración. Lo que ha hecho el programa en cumplimiento estricto a estándares periodísticos y al ejercicio libre de la profesión periodística es dar cuenta de lo que el señor Bruno Pacheco, ex secretario general en Palacio del señor Pedro Castillo, por decisión de Pedro Castillo y solo por decisión de Pedro Castillo y de nadie más, está confesando hoy por hoy ante el Ministerio Público en el marco de un proceso de colaboración eficaz. Hasta el momento el presidente no ha absuelto, no ha respondido, no ha despejado ninguna de las delaciones o de los extremos de lo que Bruno Pacheco viene hoy por hoy contando y compartiendo con el Ministerio Público, y que son hechos verdaderamente gravísimos. Sobre eso el señor Castillo, hasta el día de hoy, no tiene una sola palabra que pueda refutar de manera convincente y solvente todas estas graves imputaciones que Bruno Pacheco viene expresando afirmando, y que gracias a la prensa estamos conociendo los peruanos, los ciudadanos, la opinión pública. Gracias, Iván, entonces, por tu análisis tan completo y tan certero de la realidad política que vivimos hoy por hoy, que lamentablemente no da tregua. Cada día son más noticias, más informaciones y más revelaciones. Gracias a ti, Iván, Eli. nuevamente. Y ahora nos vamos